Buen día, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con esta práctica número 5 que trataba sobre bonos en moneda extranjera. Anteriormente, en la primera parte de este ejercicio, habíamos resuelto el punto número 1, donde solicitaban realizar los asientos para el inversionista. Ahora nos vamos a concentrar en el punto número 2, donde tendremos que realizar los asientos para la compañía cementera, quien es la que emite y vende esos bonos a la empresa inversionista. Recordando algunos aspectos de este ejercicio, teníamos los tipos de cambios relevantes en cada una de las transacciones que tendremos que registrar y además ya teníamos la tabla de amortización, que si analizamos detalladamente podemos observar que esos bonos se vendieron con una prima, ya que su precio de adquisición en el que se están emitiendo y vendiendo sus bonos es superior a su valor nominal. Por ende, se vendieron con una prima que se irá amortizando y que tendremos que registrar en el momento de la venta de esos bonos. Entonces, analizaremos qué es lo que se nos solicita en este punto número 2 y lo tenemos por acá para visualizarlo a través de la línea del tiempo que nos ayudará a orientarnos en este ejercicio. Lo primero que nos piden es el asiento del 1 de julio de 2023. Ese día fue la emisión y venta de los bonos. Entonces haremos su registro correspondiente. También nos piden los asientos al 31 de diciembre del 2023, que es la fecha de cierre contable donde tendremos que realizar un ajuste de interés debido a que esos bonos pagan el cupón de intereses cada 1 de julio y esa fecha no coincide con el cierre contable, entonces tendremos que hacer el ajuste de interés. Y como son bonos emitidos y vendidos en moneda extranjera, tendremos que hacer un ajuste por diferencial cambiario para reflejar el tipo de cambio a la fecha de cierre. Y nos piden los asientos al 30 de junio del 2024, que es el pago del primer cupón de intereses de esos bonos. Entonces, comenzando, el 1 de julio fue el día en que se venden esos bonos. Por ende, la empresa tiene que registrar el efectivo que recibe por la empresa inversionista, registrar la prima en bonos por pagar y registrar el monto de bonos por pagar a su valor nominal. Entonces, estos datos los obtenemos de la tabla de amortización, pero tendremos que convertirlos al tipo de cambio actual, que es de 560 el 1 de julio del 2023. Entonces, según la tabla de amortización, el precio de adquisición que recibió por esos bonos fue de 21.131. Eso sería lo que le pagó el inversionista y tendrá que registrarlo en bancos. Entonces, multiplica esos 21.131 por el tipo de cambio actual. Lo mismo con la prima en bonos por pagar, que la obtenemos por la diferencia de ese precio de adquisición y de su valor nominal. Entonces, esos 1.131 se multiplican por el tipo de cambio actual. Y así obtenemos el saldo de esa prima en bonos por pagar. Ahora bien, igual, el monto de los bonos por pagar que registremos será su valor nominal por el tipo de cambio actual, que serían los 20.000 por 560, que es el tipo de cambio actual, y así registramos ese primer asiento que sería la emisión de esos bonos. Enseguida vamos a hacer los asientos al 31 de diciembre del 2023, donde primero tenemos que hacer el ajuste de interés porque se han acumulado 6 meses de intereses desde la emisión de los bonos hasta el cierre. Entonces tendremos que registrar esos intereses acumulados y ese interés por pagar de esos 6 meses, así como su respectiva amortización de la prima durante esos 6 meses. Entonces, de igual forma, esos datos los obtendremos de la tabla de amortización, porque aquí tenemos el monto del cupón del cual se han acumulado en intereses por pagar únicamente 6 meses, el gasto por interés y la amortización de la prima. Entonces tenemos esos datos por acá. En dólares que se acumuló desde julio a diciembre, tenemos un gasto por interés de 316, que se obtiene de la multiplicación del saldo de los intereses de ese primer periodo por
la proporción de los 6 meses que se han acumulado. Y así hacemos lo mismo con la amortización de la prima, que sería la de ese primer periodo por la proporción de los 6 meses. Y así con el monto del cupón. Estos montos los tendremos que convertir a colones para registrarlos al cierre. Entonces, el tipo de cambio en ese momento es de 575. Por ende, esos tres montos, el gasto por interés, la amortización de la prima y el interés por pagar que se está acumulando, los registraremos al tipo de cambio de esa fecha, que es la multiplicación de su monto en dólares por su tipo de cambio respectivo. Y así registramos ese primer asiento, que es el ajuste de interés, por esos 6 meses de intereses y de amortización que se están acumulando. Ahora bien, el segundo asiento es el ajuste por diferencial cambiario. Entonces, en ese caso, tendremos que actualizar el valor de los bonos por pagar y el valor de esa prima al tipo de cambio de esa fecha de cierre, ya que en su momento de registro inicial, que sería el 1 de julio, lo registramos a un tipo de cambio de 560. Sin embargo, en el cierre, ese tipo de cambio aumentó y varió a 575. Entonces tendremos que hacer una actualización y registrar alguna ganancia o pérdida por diferencial cambiario. Entonces, en ese momento, el valor en libros de los bonos por pagar es el mismo del que registramos al inicio, en su fecha de emisión, que serían 11.200.000. Ahora bien, tendremos que convertir el valor nominal de esos bonos en dólares por el tipo de cambio actual para saber cuál es el valor de esos bonos por pagar en esa fecha según el tipo de cambio del cierre. Entonces, lo determinaremos de la siguiente forma. Los bonos en dólares sabemos que tienen un valor nominal de 20.000 y lo tenemos aquí en la tabla de amortización. El tipo de cambio actual es de 575. Lo tenemos en la tabla de los tipos de cambio relevantes. Y así obtenemos los bonos por pagar actualizados a su tipo de cambio en la fecha de cierre. Y como podemos ver acá, el valor en libros que teníamos es menor al valor en libros actualizado o al valor que tienen los bonos con el tipo de cambio actualizado. Por ende, tendremos que hacer un ajuste por diferencial cambiario para registrar esa pérdida. ¿Por qué es una pérdida? Porque podemos ver que los bonos por pagar son un pasivo a largo plazo. Y si un pasivo, desde la perspectiva del emisor, nos está aumentando, quiere decir que nuestra deuda con el inversionista será mayor. Por ende, tenemos una pérdida. Y esa pérdida la registraremos en el asiento, donde estaremos aumentando el pasivo. Al haber, por esos 300.000, tendremos que hacer el mismo análisis para la prima en bonos por pagar, porque también tenemos que actualizar su saldo al tipo de cambio actual. Entonces, ¿cuál es el saldo de la prima en bonos por pagar en la fecha de cierre? Es de 528.367. ¿Cómo obtenemos ese dato? De mayorizarlo. Si tuviésemos por acá la cuenta T o la mayorización, pues obtendremos ese monto en esa fecha. Pero podemos hacerlo de la siguiente manera. En el en el asiento de la emisión de bonos o la venta de los bonos, se registró la prima por 633.000. Sin embargo, por el ajuste de intereses, esa prima disminuyó. Entonces, el saldo actual es de 528. Así obtenemos el saldo que tiene la prima en colones según los datos de la contabilidad. Sin embargo, tenemos que convertir esa prima en el tipo de cambio actual. Entonces necesitamos obtener el saldo de la prima en dólares para así convertirla al tipo de cambio actual. Entonces, el saldo de la prima en bonos por pagar en dólares lo obtenemos mayorizándolo de igual forma, pero en dólares. Entonces, el saldo inicial por el cual se registró esa prima lo tenemos por acá. Son los 131.000, que eso fue lo que se registró
en el asiento de la emisión. Ahora bien, en el momento en el que hicimos el ajuste por intereses, se amortizó esa prima por $183, los cuales registramos aquí convertidos en el tipo de cambio eh, que hicimos en ese asiento. Ahora bien, entonces, así obtenemos la mayorización de esa prima en dólares, que tiene un saldo de 948. Si ese saldo lo multiplicamos por el tipo de cambio actual, entonces tenemos el valor de esa prima en bonos con el tipo de cambio actual del 31 de diciembre del 2023. Entonces, así ya ahora podemos hacer la comparación entre el saldo que tenemos registrado en la contabilidad con la conversión al tipo de cambio actual. Y podemos ver que la prima aumentó de valor, por ende, vamos a registrarlo. Vamos a registrar ese aumento en la prima en bonos por pagar y lo tenemos por acá. Y ambas suman una pérdida por diferencial cambiario de 316.000. Y ya hicimos el segundo asiento que nos pedían en el cierre al 31 de diciembre del 2023. Ahora bien, 6 meses después tendremos que hacer el pago del cupón de intereses, que es el asiento que nos piden al 30 de junio del 2024. Como podemos ver, estos bonos pagan el cupón justo en esa fecha. Entonces tendremos que hacer exactamente un proceso similar. Cada uno de estos montos los tendremos que multiplicar por el tipo de cambio al 30 de junio del 2024. Entonces lo hacemos por acá. El 30 de junio de esa fecha es el pago del cupón. Por ende, tendremos que reconocer el gasto por interés, la amortización de la prima y el efectivo que vamos a desembolsar como emisor de esos bonos. Pero el gasto por interés que tendremos que registrar y la amortización de la prima es por los meses de enero a junio, porque los 6 meses anteriores ya los habíamos registrado al cierre. Entonces, tendremos que registrar la mitad de ese gasto por interés y la amortización de la prima, y el efectivo ya lo pagamos por completo. Entonces, tendremos que registrar el efectivo que desembolsa de esos $1.000 porque estamos en la fecha de pago de cupón. Entonces, el tipo de cambio de ese día es de 570, que lo tenemos por acá. Ahora bien, tendremos que convertir ese gasto por interés en dólares, que es lo correspondiente a los 6 meses, la amortización de la prima y el efectivo que tendremos que pagar como compañía emisora, lo convertimos al tipo de cambio actual y eso lo llevamos al asiento. Entonces, el gasto por interés de esos 6 meses lo registramos. Registramos la amortización de esa prima en bonos por pagar y es muy importante que como ahora ya estamos pagando esos bonos, tendremos que darle de baja la cuenta de interés por pagar que habíamos registrado en el cierre, que fue en este momento. Entonces, tendremos que disminuir por completo ese interés por pagar y registrar el monto del cupón, que serían los 570.000 correspondientes a esos $1.000 que tenemos por acá. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en este momento? ¿Por qué se genera una ganancia por diferencial cambiario? Resulta que nosotros habíamos registrado esos intereses por pagar anteriormente en la fecha de cierre por 287.500 cuando tenían un tipo de cambio de 575. Ahora bien, en este momento solo registramos intereses por pagar, aún no los estábamos pagando. Ahora, el día 30 de junio del 2024, como ya estamos pagando esos intereses y los estamos pagando a un tipo de cambio de 570, pues esos intereses se están pagando a 285.000 cuando anteriormente los habíamos registrado a 287.500. ¿Qué quiere decir esto? Que los estamos pagando a un tipo de cambio menor al que registramos anteriormente. Por ende, tenemos una ganancia por diferencial cambiario que registramos por acá. Y así
terminamos este último asiento y se cumple la partida doble en este último asiento y ya realizamos esta práctica número 5 desde ambas perspectivas, desde el emisor, como hicimos en la segunda parte de este video, y desde el inversionista que registramos en el video anterior. Muchas gracias.